Montealegre, soy cirujano general, pertenezco a una fundación que está interesada en ayudar y llevar información a toda Nicaragua sobre este problema. Y esta primera diapositiva es la foto que para muchos no puede significar nada, pero realmente este es el microorganismo que nos tiene ahorita de rodillas al mundo entero, las grandes potencias y a los pequeños y a los medianos. Este es el el SARS-CoV-2. La enfermedad que causa este microorganismo, este virus, se llama COVID-19. Ya existían diferentes SARS que habían habido durante toda la historia. Lo último ha sido la wine flu y la fiebre mediterránea o la gripe mediterránea. Este microorganismo tiene una puntita que ustedes la ven ahí de color rojo frijol. Esa es la que le permite al virus acoplarse a las células del sistema respiratorio y hacer que se comience a replicar el virus dentro de nosotros. Le pasa la información, es como si tuviéramos un USB que se conecta a nuestra célula y la célula empieza a replicar la información que ese USB trae. Entonces, eso es lo que está causando este virus precisamente. Lo que quiero ir es a los puntos medulares y les voy a hablar de cómo se transmite, cuáles son los síntomas y el tratamiento, cuáles son las medidas de prevención que tenemos que ir tomando y las de contención y mitigación, que como todos sabemos nos estamos quedando un poco atrás. Este virus inició, como todos saben, en Wuhan, China, y fue precisamente a raíz del contacto continuo y directo de animales de vida salvaje que no eran animales domésticos y que eran vendidos de manera ilegal, de hecho, en algunos mercados en China. Se cree que el animal que lo transmitió fue el pangolino, que es como un aspecto de zorro que fue contaminado por un murciélago y estos al proceso se comen en China y el pangolino, y esto al ser tratado de manera cruda para el cocinero fue la manera en la que se contaminó. No es precisamente que se contaminó a través del contacto con el ser vivo, sino fue al momento del consumo del animal. Entonces ahí fue donde vino precisamente e inició la contaminación. ¿Qué es lo que tenemos que saber nosotros como seres humanos? Lo importante de cuál es la transmisión. La transmisión es directamente de persona a persona a través de las gotas de saliva que salen de nuestra nariz, de nuestra boca, al momento de hablar, al momento de toser, al momento de respirar y que entren en contacto con las mucosas o con las superficies de nuestra boca, de nuestra nariz y de nuestros ojos. ¿Qué sucede? Existe la posibilidad de que un paciente que empiece a toser o a estornudar, esas gotas que llevan el virus puedan viajar inclusive hasta 10 metros de longitud. Eso es por eso, es precisamente por eso que insistimos tanto que el paciente use la parte interna de su codo para poder detener eso, o que lo haga, vaya a toser o estornudar sobre un trapo o una servilleta descartable para que el virus quede ahí. Obviamente con el cuidado siempre de lavarse las manos posterior a haber hecho esto. O en la situación que tenemos como pandemia, lo recomendable es que la persona que está tosiendo y estornudando no salga de su casa, se aísle completamente, porque las posibilidades de que esta persona esté contaminando a los otros es muy, muy alta. Casi se habla que de un 60 a un 70% de una persona que está escupiendo o tosiendo puede pasarle al otro el virus. Esto se disminuye con algunos cuidados y uno de los principales y que se está haciendo más énfasis a nivel mundial es el uso de las mascarillas, que luego voy a hablar un poquito más y hacer un poquito más de énfasis. Otra de las cosas que le preocupa a la gente son las superficies contaminadas. ¿Qué tanto vive el virus en alguna superficie? Los estudios que se han hecho son estudios de laboratorio en los cuales el virus se coloca sobre ciertas superficies como plástico y metal y bajo ciertas condiciones, una temperatura abajo de 26, entre 26 y 18 grados, se ha visto que el virus puede vivir en el metal y en el plástico hasta 3 días. Esto
en la vida diaria puede ser que varíe un poco, pero esto es como jugar una ruleta rusa. Yo no me quiero arriesgar a que realmente andar tocando todas las superficies y ver en cuál de estas está el virus viviendo. Entonces, lo recomendable es que al tocar este tipo de superficie, principalmente plástico y principalmente metal, yo tenga el cuidado de inmediatamente lavarme las manos o de mantener, ya sea en nuestras oficinas, en nuestras casas, este tipo de superficies siempre bien limpias. El tipo de el virus no anda, algo que tiene que la gente entender es que el virus no anda flotando en el aire. El virus necesita saliva para viajar. Muchas veces nos encontramos en la calle gente que anda con mascarillas, que están solos, que van en su carro o que van caminando solos en la calle. Realmente las posibilidades de que estas personas lleguen a contaminar son muy bajas, porque el virus no está, como les decía, flotando en el aire. En el único lugar donde está flotando en el aire es en los lugares donde se está, en los hospitales. En los hospitales sí se puede dar esto y no en todos los hospitales, no en todos los sitios del hospital. En los pasillos no se va a dar, en una oficina probablemente no se va a dar, pero donde están haciendo procedimientos como cirugías, endoscopías, donde se están entubando pacientes en cuidados intensivos y eso, ahí sí hay virus, partículas de virus flotando en el aire. Ahí es donde precisamente van a estar. Ahora, mucha gente se preocupa y últimamente les puedo decir de que en las últimas semanas nuestro trabajo ha sido más que todo dar atención a través de líneas telefónicas, a través de los números de WhatsApp, a través de las líneas de las redes sociales, porque ya estamos viendo, a pesar de la información que estamos recibiendo oficial, sabemos que realmente ya hay una contaminación o una transmisión comunitaria. Esto quiere decir que el virus ya está en las personas que andan viviendo con nosotros día a día, ya sean asintomáticos o sintomáticos. Eh, los pacientes sintomáticos, lo típico que van a tener es fiebre, tos seca, cansancio, y quiero hacer mención a esto porque la gente confunde entre cansancio y dificultad para respirar. Cansancio es la fatiga, es el desgano, es la gente dice ando el cuerpo cortado, siento que no tengo ganas de hacer nada. Entonces, esas tres síntomas son los principales. Se ha visto otro tipo de síntomas como que pierden la capacidad de percibir los olores, pierden los sabores, pueden tener un poquito de dolores musculares. Muchos de los nicaragüenses ya estamos acostumbrados a algunos virus muy parecidos a los síntomas del COVID, que son precisamente el dengue, la influenza, son el chikungunya que acaba de pasar, el Zika, son síntomas, son virus que precisamente dan síntomas muy parecidos. Pero tenemos que tener claro los síntomas de alerta. Los síntomas de alerta es cuando el paciente comienza a tener cuadros febriles o fiebre arriba de 38.5 y que se comienzan, en este caso sí, a presentar con dificultad respiratoria. ¿Qué es dificultad respiratoria? Que me cueste jalar aire. El paciente dice, doctor, yo siento que no me entra el aire, me canso, hablo un poquito y me canso, camino un poquito y me canso. Ya cuando tenemos esos dos síntomas, definitivamente es un dato de alarma y hay que buscar atención médica de inmediato. ¿Cuál es otro factor de alerta? Un paciente de 60 a 65 años que empieza a presentar precisamente este tipo de síntomas. Mientras tanto, si yo tengo estos síntomas, si yo no alcanzo en este tipo si mi persona no clasifica para ser síntomas de alerta y solamente tengo fiebre, tos y cansancio, lo recomendable es que haga lo mismo que yo hago cuando me da dengue. Fiebre, tratarla con acetaminofén o paracetamol, 1 gramo cada 6 horas. Algún jarabe para la tos, porque la tos es persistente y molesta. Descanso, hidratación, estar tomando líquido todo el tiempo, preferiblemente las preparaciones de sueros orales y no dejar de comer. El paciente necesita comer, necesita mantener un buen balance calórico. Pero lo principal de todo esto es cuando yo tengo estos síntomas, cualquiera de nosotros que estamos en nuestra casa, llegamos ahorita y nuestra esposa, nuestros hijos, alguien presenta esos síntomas, inmediatamente aislarlo a un lugar de la casa en el que solo él esté, preferiblemente usar todo el tiempo mascarillas, que sea una sola persona que entre en contacto con ese paciente, con ese miembro de la familia al que se le va a llevar la comida, se la van a poner en la puerta del cuarto,
Recuerdo yo muchas veces, cuando estaba pequeño, hubo una endemia de hepatitis. En Nicaragua la hepatitis es endémica. Y en un tiempo hubo un brote y le daba a muchas personas. Y eso la gente tiene la experiencia que le apartaban a uno los cubiertos, el plato, los vasos, y ese era el cubierto de cada uno. Precisamente es lo mismo que tenemos que hacer con este tipo de virus. Aislar a la persona, usar mascarillas dentro de la casa y procurar con mayor énfasis hacer los cuidados de aseo. Una de las cosas que pregunta mucho la gente es, ¿tengo que nebulizar al paciente? Mi paciente es asmático, ha tenido problemas respiratorios. No hagan nebulizaciones. Las nebulizaciones, a menos de que estén en un hospital o que sean indicadas por un médico de la manera correcta, no es recomendable hacerlo porque los nebulizadores provocan que se produzcan partículas pequeñas de saliva que pueda hacer que lo mismo que sucede en los hospitales, que el virus está flotando en el aire, pueda suceder eso en nuestra casa. Más o menos cómo es el comportamiento. Y esto que les estoy diciendo es algo en base a lo que han vivido los chinos, en base a lo que ha vivido Italia y en base a lo que está viviendo Estados Unidos ahorita. El 80% de la población, 80-85% de la población va a tener síntomas leves. De ese 80%, 85%, un 30% probablemente no vaya a tener ningún síntoma y sea un portador asintomático. Eso no lo podemos saber. Esas personas pueden andar en la calle, pueden estar con nosotros, pueden trabajar con nosotros y ese portador asintomático transmitírmelo. ¿Que es más difícil que lo transmita? Sí es más difícil porque esa persona adrede tendría que escupir o haber escupido su mano y haber tocado mi mano y yo con la saliva de él haberme tocado mi nariz o mi boca. Ahora, no digamos pues un beso. Un portador asintomático puede prácticamente pasar a través de un beso, obviamente mucosa con mucosa, boca con boca, transmitirle el virus. Luego, el 55% de ese 85% va a presentar síntomas leves. Un dolorcito de cabeza, 2, 3 días que me siento golpeadón, que me duele el cuerpo, alguna tosecita, y probablemente ese sea, bendito Dios, el cuadro que le dio a esa persona. Esa persona, esas dos personas que le acabo de mencionar, pueden durante los siguientes 14 días, inclusive, estar transmitiendo el virus a las demás personas. Pero luego del 14 días ya esa persona está inmune y puedes, no, ahorita se han descubierto algunos pocos casos que se vuelven a infectar, pero no está claro si es que realmente se volvieron a infectar o es que no había pasado su proceso de contaminación o de infección que no había podido cumplir todo el proceso de infección. Ahora, están lo más peligroso, que es el 15% de la población que va a presentar los síntomas severos. Estos lo comienzan a presentar exactamente después del sexto, séptimo día. El paciente puede tener una fiebre inicial y al quinto, sexto, séptimo día empezar a tener dificultad respiratoria. Estos son los pacientes que van a necesitar ir a los hospitales, que van a necesitar estar en cuidado médico. De estos, 15%, un 5% son los que van a caer en UCI. Ahora vamos a la mortalidad. De esos 5% que van a caer en cuidados intensivos, un poco más de la mitad van a tener un deceso y van a morir. Eso es lo peligroso de este virus. Si se fijan, no es tanto que a todos nos va a matar. No nos va a matar a todos, eso sería ilógico decirlo, pero sí al 15% de una población total, sí, definitivamente, si no hacemos algo, lo va a matar. Y 15% creo yo de 6 millones de nicaragüenses es una cifra considerable. Más adelante vamos a ver los números que tenemos actualmente al día de hoy precisamente en el país. Y no estoy hablando de los números oficiales, de los números otros que se pueden llevar de manera estadística. Sobre el tratamiento que se está ahorita probando. Ahorita no hay un tratamiento en sí que sea el indicado. Todos han sido ensayos clínicos. El que más se está utilizando actualmente es la hidroxicloroquina, nitazoxanida, que es un antiparasitario, y la acitromicina. El día de ayer tenía otra reunión con otra cámara y les mencionaba de que la hidroxicloroquina es un medicamento que se da para la malaria y para el lupus
eritematoso sistémico, que es una enfermedad del tejido conectivo. La acitromicina es un antibiótico que actúa contra las bacterias. El interferón es un medicamento que se usa contra los problemas virales a nivel hepático. Nada de esto mata el virus, que es una de las cosas que la gente no ha entendido. El medicamento no mata el virus. Lo que se ha visto es que estos medicamentos compiten con el virus a nivel de la unión celular. Como les dije al inicio, este virus tiene esas como USB, como esos cachitos que tiene el virus que se conectan con la célula en ciertos sitios especiales. Entonces, algunos medicamentos llegan y tienen la capacidad de ir y bloquear esa unión con el virus. Entonces, no permiten que el virus se reproduzca. Esa es una manera de actuar. Otra manera de actuar es que los medicamentos llegan y bloquean la producción de algunas sustancias que necesitan que este virus se reproduzca. Pero actualmente decirle, sí, usted tiene este medicamento, usted tiene el COVID y tiene que empezar a tomar este medicamento, realmente todo lo que se están haciendo son ensayos, son pruebas de tratamiento. Así que no se automediquen. Recuerden que lo que hay que tomar primero es las medidas de aislamiento y los síntomas, atacarlos. La fiebre y la tos, como dije anteriormente. La mejor prevención que tenemos actual es el lavado de manos. El lavado de manos tiene que ser constante, casi que obsesivo. No precisamente cuando yo estoy en mi casa, porque esa es una de las cosas que los pacientes siempre preguntan, doctor, yo en mi casa me lavo a cada ratito. No es cuando estoy en mi casa, porque en mi casa probablemente que hay un poquito más de aseo, sino cuando yo entro de la calle, cuando yo estoy fuera en la calle. El ser humano por lo menos se toca la cara hasta 40 veces al día y ese puede ser un mecanismo de transmisión. Mi mano puede tener el virus, yo puedo tocar el virus con mis manos, pero no me voy a contaminar si yo no me llevo la mano a la cara, a mi boca, a mi nariz, a mis ojos. Entonces, por eso es que lo importante es de lavarse las manos. El jabón, la espuma del jabón desactiva esos cachitos que tiene el virus, lo destruye. Entonces es un virus bien débil, es un virus que con simple y sencillamente jabón se desintegra y muere. Es por eso igual, yo no tengo el mismo cuidado, yo no sé el cuidado que tiene la gente que saludo yo en la calle y no sé si esa persona igual se lava las manos igual que yo. Entonces, preferiblemente o no estar saludando de mano para evitar eso. Otra de las cosas que, que se tienen que hacer, y ahorita no tengo la diapositiva, pero se la iba a mencionar, es el uso de la mascarilla. Como les dije anteriormente, esto se transmite a través de la saliva. Cuando hablo, cuando toso y cuando estornudo. Pero si yo tengo mascarilla, y les había mencionado que cuando toso o estornudo puedo pasarlo hasta más de un 60% de probabilidades de que yo contamine a alguien más. Con mascarilla, aunque yo esté contaminado, se disminuye hasta un 5% cuando una de las personas tiene la mascarilla puesta. Cuando las dos personas tienen la mascarilla puesta, así sea un portador asintomático o sea una persona sana o infectada, es casi nulo, casi menor del 1% las probabilidades de que yo vaya a transmitirle a alguien. Obviamente las mascarillas correctas, pero a como esté el mundo actual, cualquier cosa que impida que las gotas de saliva salgan de mi boca va a mejorar las posibilidades de que yo no transmita ese virus, que es lo más peligroso, transmitirlo. Ahora, para evitar que yo lo contraiga, el virus sí tienen que ser mascarillas especiales. Por eso es que los médicos utilizamos una mascarilla, la famosa N95, porque yo sí puedo respirarla porque probablemente yo voy a estar en contacto con más personas contaminadas. Pero si yo puedo utilizar una mascarilla de tela y la otra persona anda una mascarilla de tela, igual las probabilidades bajan. Entonces, el mensaje que les quiero dar es, la mascarilla debería de ser actualmente una obligación para todos los que andamos en la calle, si queremos que esto empiece a bajar. Actualmente, estas son las medidas que se deberían de tomar en base a los reportes epidemiológicos que se dan en cada país. Nosotros ya definitivamente no podemos esconder ni podemos negar que ya nosotros estamos en una transmisión comunitaria y exponencial.
Si ustedes se fijan y vieron los números que hoy presentaron el reporte del MINSA, pasamos en una semana de 25 casos a 256 casos. Eso significa que cada una de las personas que estuvieron contaminadas se la transmitieron a 10 personas. Eso se llama un crecimiento exponencial. Y como ya tenemos más de 2 meses de no tener vuelos, no podemos decir de que esto es una transmisión exportada. Ya el virus está entre nosotros. Y desde ahí, de ese momento es donde se empiezan a entrar en los lineamientos sociales que se deben de seguir. Distanciamiento, suspensión de eventos masivos, suspensión de eventos que puedan propiciar los brotes, suspensión de las clases, suspensión de algunas labores que no sean primordiales. ¿Cuáles son estas? Las tiendas de ropa, por ejemplo, los salones de belleza. Sabemos que hay empresas que no pueden pararse, supermercados, farmacias, hospitales, bancos, la producción no se puede parar, pero sí cada uno de esos rubros tienen que tomar las medidas para evitar que su centro de trabajo sea un núcleo de propagación. Entonces nosotros ya estamos en la fase 3. Eso no es precisamente innegable. Ahora, ¿cuál es y vamos a correr esta, cuál es lo que uno persigue con estas medidas? Esto es una gráfica que es muy famosa, que es el del Tomás Puello, es la persona el autor de esta curva que se llama The Hammer and the Dance, el martillo y la danza. Nosotros hagan de cuenta que aquí donde se ve en la gráfica, donde dice hoy, nosotros estamos ahí, apenas estamos empezando con esa curva. Y si ustedes siguen la línea negra, lo que va a suceder precisamente donde dice no hacemos nada, do nothing, es que nuestra curva va a volverse una línea vertical y va a seguir. ¿Va a seguir hasta dónde? Aunque les parezca crudo y les parezca irreal, va a seguir hasta que los 6 millones de nicaragüenses nos contagiemos. No se va a detener. Puede ser que empiece a bajar como la línea roja, donde dice mitigación, precisamente porque la gente ya está empezando a tomar conciencia de lo que debemos de hacer. Ya vemos prácticamente aquí en la zona de Managua que se veía únicamente en algunas zonas personas con mascarilla, ya casi que se le está viendo en todas partes. Ya hay negocios que obligan a las personas a usar mascarilla para poder entrar. Algunos colegios ya no están funcionando, otros es muy poco la gente que llega. Entonces, precisamente lo que se pretende es con esas medidas de mitigación ir doblando esta curva hacia abajo. ¿Qué es lo que sucede en otros países? Por órdenes del gobierno y por decisiones propias de toda la sociedad, es que ahí viene el martillazo. El martillazo es el golpe que se le da a esta curva para que se dirija en dirección contraria, se vaya hacia abajo. Y es un encierro total. Eso es detener la sociedad. Ahí ya tendríamos que entrar en un trasfondo económico, social, pero si no queremos que esto siga, tenemos que tomar definitivamente medidas drásticas y más duras. Para algunos va a ser difícil, va a ser muy difícil, como les dije al inicio, el mundo en el que vamos a vivir después de esto no va a ser igual. Entonces, si ustedes se imaginan que yo les digo que ahorita la elevación de esta curva es aquí donde dice hoy, esperen en las próximas 2-3 semanas cómo va a estar Nicaragua y los hospitales. En los hospitales la situación actual es apremiante. Los hospitales, no sé si ustedes tendrán familiares que trabajan en hospitales, los hospitales están llenos. Ahorita si cualquiera de nosotros empezamos con síntomas o nuestros familiares, no hay lugares en los hospitales donde nos puedan atender. Se están tratando a los médicos, perdón, se están tratando a los pacientes en sus casas. Ni hospitales privados ni hospitales públicos. Los hospitales privados son un poco más pequeños y con poca capacidad, por ende estos están mucho más llenos. Estos son los números que lleva el Observatorio Ciudadano, que es una metodología de llevar estadísticas a través de informes que se reciben de diferentes trabajadores de la salud en los hospitales y que pasan los números, los casos probables. Esto es al 16 de mayo, al día de hoy ya sabemos que el MINSA reportó una elevación de casi 10 veces el número. Estamos hablando que es 256 casos. Entonces, si este número del Observatorio Ciudadano era de 1.594 casos, multipliquen
yo diría no seamos muy exagerados, por 5. Viendo el comportamiento de los países vecinos, diría que nuestro comportamiento es muy similar al de Honduras. Cuidado que nosotros un poquito mayor que Honduras. Honduras va por los 2.600 contagiados y lleva 146 muertos. Yo diría que nosotros podemos andar un poquito más que Honduras actualmente. En cuestiones de mortalidad, vamos a ver que los casos que se están, o los departamentos que están sufriendo mayor número de mortalidad, obviamente son los casos que tienen mayor incidencia de casos. Managua, Chinandega, Masaya y Matagalpa. No descartamos que empiecen los brotes, los núcleos de mayor transmisión en los demás departamentos. Nosotros sabemos la constante movilidad que existe entre los diferentes departamentos y Managua o las cabeceras departamentales, Matagalpa, Chinandega, Estelí, y hay una interconexión entre las personas. Y ahí las personas somos los cargadores de ese virus. Entonces, definitivamente, la situación, estamos empezando a ver la parte más fea de esta situación, definitivamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Definitivamente el mensaje que les quiero dejar es lo que vayamos a hacer, más aquí nosotros en Nicaragua, está en nuestras manos, nuestras decisiones. Lo que yo vaya a hacer en mi casa, con mi familia, yo no puedo dejar de ir a trabajar, pero sí mis hijos pueden dejar de salir de manera innecesaria. Y si yo voy a salir, precisamente usar mi mascarilla, mantener un buen aseo de mis manos, las conductas de cambiarse de ropa, quitarse los zapatos, realmente eso es más para el personal que trabaja en los hospitales donde hay mayor cantidad de virus o personas que están en contacto con otras personas infectadas. Así que tampoco es como vamos a exagerar, pero sí el lavado de manos, el evitar tocarnos la cara, el evitar tocarnos la boca, el usar mascarilla. Quiero hacer énfasis muchísimo en eso. Tenemos que usar mascarilla. Va a ser lo que va a evitar que nosotros podamos contagiar a alguien o contagiarnos nosotros. No sé si hay espacio para preguntas y respuestas, pero yo con esto finalizo. Muchas gracias. Doctor, sí tenemos preguntas ahorita. Ok, dígame. Tengo al señor Julio Solórzano que nos pregunta que si existe diferencia entre infectarse con alta carga viral versus infectarse con una muy baja carga viral. Sí, sí existe la diferencia. Por ejemplo, los pacientes sintomáticos, los pacientes con síntomas severos, tienen la mayor capacidad de infectarse y por ende el replicamiento del virus dentro del organismo de esa persona es mayor. Entonces, la carga que yo puedo transmitir a la otra persona va a ser peor. Por eso es que los pacientes asintomáticos, los que tienen una carga viral baja, es más difícil que la transmitan. Y digo más difícil, no imposible, pero sí tiene que ver. Si una persona que está en estado de gravedad contamina a otra, es muy probable que la contamine y esa otra persona tenga un cuadro de gravedad. Si yo contamino, si yo solamente tengo tos y un poquito de fiebre y contamino a alguien más de mi misma condición, quiero decir, de mi misma edad, que no sea enfermo, porque igual existe igual existe la posibilidad de que yo sea diabético, que tenga algún tratamiento para el cáncer y alguien que tenga una carga viral menor me lo pase a mí, pero ahí el problema no es de la carga viral, ahí el problema es del sistema inmunológico, que mi sistema inmunológico es deficiente. Pero sí tiene que ver, sí tiene que ver. No sé si respondí su pregunta, señor Julio. Tengo una pregunta del señor Ramiro Ortiz. Le concedo el micrófono, que tiene la mano levantada. Y se me fue. ¿Qué tal, doctor? Aquí está. ¿Qué tal, don Ramiro? Dígame. Ya creo que esta es la tercera o cuarta charla que veo de usted, doctor. Así que ahí veo que va evolucionando y mejorando cada vez con cosas nuevas. Hay que actualizarse, hay que actualizarse. Exactamente. Yo le voy a hacer las preguntas del millón que dicen la que todo el mundo le da miedo hacer. En el mundo del café se necesita mucho mano de obra. Lo que he logrado ver es que el corona no se va a ir en 3 meses, 6 meses.
ni un año. Viene la cosecha que nos toca ahorita a todo el mundo de café, iniciando ya en septiembre, octubre, por decir. Y los trabajadores vienen o en camiones todos juntos o están en campamentos todos juntos. Y una es la pregunta del millón. ¿Cómo hacemos para mitigar o dejamos de cortar? Como usted dice, don Ramiro, es la pregunta del millón que se van a perder porque sí es difícil de contestarle, es una decisión muy difícil de tomar. Yo quisiera decirle, meter en los camiones pudiera ser una opción. Mire, este virus, si yo no estoy junto con otra persona a menos de 1.5 metros, es muy probable que aunque yo esté infectado, no me vaya a contaminar. Entonces, si yo puedo garantizar que las personas en el campamento van a estar a menos de 2 metros de distancia, yo sé que es una cosa bien difícil, o con un bus van a ir solamente una persona por asiento, o en un camión van a ir muy separados, y tratar de hacerle conciencia a los trabajadores que mantengan esa distancia. Y ya en el peor de los casos, que no sea así, obligarlos a usar mascarilla, creo que disminuiría la probabilidad de contaminación. Ahora, eso es usted con sus trabajadores, o cada uno de ustedes con sus trabajadores. Pero, ¿qué pasa cuando ese trabajador va para su casa? No sabemos si en su casa están guardando los mismos cuidados. Pero creo que hay ciertas medidas que se pudieran tomar para no detener la economía y ser muy enfáticos en ella. Y yo una de las cosas que sí recomiendo es el uso de la mascarilla. Ahora, como dice como les presenté ahí en la gráfica del martillo y la danza, va a tener que haber tristemente un momento en el que vamos a tener que aplicar ese martillazo o simple y sencillamente dar por un hecho que el 15% o el 5% de los 6 millones de nicaragüenses se van a morir. Ahora, como usted mismo dijo, el virus no se va a ir en 3 meses, no se va a ir en 6 meses, no se va a ir en un año probablemente. Para finales de año es probable que podamos lograr que esto vaya bajando, pero precisamente va a ir bajando porque ya vamos a estar la gran mayoría infectados y con cierta inmunidad, pero diario no va a dejar de morir 14, 15 personas diario. O sea, va a seguir muriéndose gente. ¿Qué le podremos dar dentro de sus dietas? Por decir, todo el mundo habla de la vitamina C, de sobrecargarlo con vitamina C en su diario. ¿Hay algo en verdad en eso o no? Mire, precisamente hoy al mediodía tenía una reunión que estamos hablando sobre la importancia del sistema inmunológico. Hay una teoría y es que el sistema inmunológico del ser humano, nosotros como yo soy creyente como creación de Dios somos perfectos. Y nuestro sistema inmunológico en una persona con una salud básica, una persona saludable, nunca se ha enfermado, no toma ningún medicamento, nuestro sistema inmunológico en sí y que se alimente correctamente, nuestro sistema inmunológico no necesitaría absolutamente nada para funcionar y poder combatir este virus y ser de ese 85% de la gente que lo pasa y no le pasa nada. Pues, y se sintió mal 2, 3 días y ya no pasó nada. Pero si yo tengo un sistema inmunológico deficiente porque por mucho tiempo fui diabético, fumador, cirrosis hepática, tengo alguna otra enfermedad, ese sistema inmunológico sí necesita un reforzamiento. La vitamina C y la vitamina D se ha visto que ayudan en el reforzamiento de este sistema inmunológico deficiente. La vitamina C se comienza a dar 1 gramo 2 veces al día, eso es lo recomendable. Y la vitamina D se mide en unidades internacionales y lo recomendable es hasta 4.000, 5.000 unidades internacionales diarias, que vienen cápsulas de 5.000 unidades. Esas son las dos cosas. Obviamente, en este periodo de pandemia, el paciente diabético debería ser más enfático en mantener su azúcar totalmente controlada, porque si yo tengo mi azúcar descontrolada es cuando mi sistema inmunológico sufre. Entonces, tener mi azúcar controlada, tener mi presión controlada, es tratar de estar sano para que cuando este virus me toque, que me agarre a mí, que es lo que precisamente hablábamos en la reunión del mediodía,
que se la vea difícil en llevarme, pues, porque mi sistema inmunológico va a estar fortalecido. Pero de las vitaminas principalmente son la C y la D. Gracias. De nada, de nada. Tengo una pregunta que viene del señor Bayardo Chavarría. ¿Es recomendable tomar remedios caseros o natural? Mire, nosotros los médicos hablamos por evidencia científica. Evidencia científica quiere decir de que agarramos a 100 personas y de 100 personas a una se le da té de limón y a la otra se le da té de naranja agria. Si el grupo que se le dio té de naranja agria se curaron, probablemente el té de naranja agria funciona. En la medicina naturista no hay evidencia científica que nos diga que realmente los métodos o las, ¿cómo le podemos llamar? Las medicinas naturistas funcionen. Pero no podemos negar que las medicinas vienen de la naturaleza. Entonces, si el paciente me dice, doctor, ¿puedo tomar té de eucalipto? Y si eso, igual la mente es muy poderosa. Si mi posición es positiva y yo sé que me voy a curar, y el té me va a ayudar, puede ser que sea realmente tenga un efecto a nivel sistémico, a nivel del organismo, pero también puede ser un efecto placebo. Pero no tengo evidencia científica para decirle si esto va a funcionar, las medicinas caseras. Solo interrumpo, perdón, ahí. Construyendo un poco sobre lo que decía Ramiro, y ya veo en el chat que Federico Arguello puso que Excan está trabajando en un protocolo para COVID-19 y que esperan tenerlo para julio para compartir a los productores. Parte de lo que queríamos aquí, ¿verdad? Y en verdad lo vimos como en dos fases. Hoy la información del doctor Isaías para entender mejor la seriedad del virus y ir pensando qué podemos hacer o qué estamos haciendo y compartirlo, ¿verdad? Como hemos dicho, la tradición es un espacio para compartir y escuchar lo que está diciendo el doctor y pensar qué puedo hacer en mi finca. Y la segunda parte, que es el viernes, en donde va a estar José Bolaño, que nos va a ayudar con la parte del manejo del estrés y la salud mental en tiempos de incertidumbre, que es lo que hay ahorita, porque sí es importante cuidarse mentalmente también, porque el estrés puede tener un efecto fisiológico sobre el cuerpo y el sistema inmuno. Pero digamos, cuando escucho al doctor mencionar que hay que mantener superficies de plástico y otras cosas limpias, pues uno tiene que pensar que es una operación de café. Digamos, todos tienen, espero que casi todos tengan Matavi, pues, pero si no tienen Matavi, tienen la marca de la competencia, que son mochilas de plástico. Pues entonces hay que ir pensando, bueno, si esa mochila de plástico la usan jornalero, diario, ¿cómo voy a hacer para asegurar que esas mochilas estén limpias o solo estén asignadas a una persona, por ejemplo, para que no haya contacto con la superficie entre diferentes personas? Lo que nosotros recomendamos, lo que hemos hecho en la empresa CISAGRO, es literalmente pensar en cada parte del proceso operativo y ver cómo podemos proteger. Estamos exigiéndole a los transportistas que anden con mascarillas. Si un transportista llega a entregarles productos nuestros y no anda mascarilla, exígenla, es parte del compromiso de los transportistas que estamos contratando. Igual nuestro equipo comercial, técnico comercial, deberían de llegar con mascarilla, porque estamos tomando muy en serio esto de la mitigación al mayor nivel posible. Y viendo el comentario de Guillermo Quesada, que habla que como cafetaleras es primordial el cuidado del personal, estamos de acuerdo y creo que puso que ahí pueden compartir las medidas tomadas. Yo creo que vale la pena, aprovechando la presencia del doctor Isaías, que comenten ideas o medidas que ya están haciendo para que escuchemos los demás y también veamos si vamos en la dirección correcta o no. Y después el protocolo de Excan en julio va a ser muy útil, pero de aquí a julio tenemos que hacer bastante también para cuidarnos. Ojalá eso anime de participación de los demás. Tengo Quesada, Guillermo Quesada quiere compartir lo que están haciendo en su cafetalera, como
Dice, nosotros como cafetalera es primordial el bienestar de nuestro personal como aporte a la salud y a ustedes les compartimos algunas de las medidas que se tomaron aquí. Creo que se cortó un poco la comunicación, pero Julio Solórzano nos pregunta, ¿qué hay de tomar aspirina 100 gramos como una forma preventiva para evitar la formación de coágulos? No se le, mire, eso es una de las cosas que es muy, muy peligroso hacer. No estén tomando aspirina a menos de que ustedes tengan problemas cardiovasculares y previamente se los haya recetado un cardiólogo por evitar la formación de coágulos. Si yo soy una persona sana y comienzo a tomar aspirina, así sea de 85 miligramos, que es la de niños, o de muy bajo miligramaje, y de pura casualidad estamos entrando, tienen que entender que estamos viviendo en Nicaragua y una de las cosas más endémicas en Nicaragua es el dengue y estamos entrando en la etapa del dengue. Si a mí me agarra un dengue tomando aspirina, téngalo por seguro que las probabilidades de mortalidad son casi como de un 90% porque se va a convertir un dengue clásico en un dengue hemorrágico de manera instantánea. Si a mí se me ocurre tomar aspirina y me llego a caer o a cortar, es muy probable que llegue a sangrar un poco más de lo que pude haber sangrado si no estaba tomando aspirina. O en el caso de que me dé una emergencia, una apendicitis, o me tengan que quitar la vesícula porque se me inflamó y es una emergencia y se tiene que hacer bajo cualquier condición. Si estoy tomando aspirina, tengo mayor riesgo de sangrado. La producción de trombos por esta infección es un cuadro propio de la, como decía la pregunta anterior, de la carga viral. Si yo tengo mucha carga viral, es muy probable que mi cuerpo va a responder con una tormenta inmunológica, se llama una tormenta proinflamatoria, y eso va a hacer que se comience a coagular la sangre en diferentes áreas de mi cuerpo y comienza a afectar corazón, cerebro, pulmones. Pero eso no, el que yo esté tomando aspirina no me lo va a prevenir. Primero porque no sé si mi organismo va a responder de esa manera o pueda más bien meterme en problemas, sino que lo que se está haciendo es que cuando el paciente empieza a tener ciertos niveles en sangre de ferritina, que es una de las cosas que se miden, o de HL, que es otra cosa de lo que se mide, sí se empieza un tratamiento preventivo con anticoagulantes inyectados, pero no es recomendable que la persona empiece a tomar aspirina ahorita como un preventivo. Y lo otro que quería agregar es sobre lo que decía Ernesto, sobre las mochilas de plástico. Recuerden que este virus es un virus bien débil, es un virus que se mata con jabón. Entonces, si yo tengo el cuidado de lavar con agua y jabón las cosas, probablemente el virus no va a estar ahí. Y si no tengo jabón, vamos a la otra opción, está el alcohol gel. Y si no tengo alcohol gel, la manera más barata es con cloro. Las diluciones de cloro, las presentaciones de cloro que venden aquí en nuestro país vienen al 5% y al 3%. Si por cada litro de cloro yo tengo si tengo un cloro a 3%, si por cada litro de agua yo agarro 6 porciones de cloro al 3% y lo mezclo en un litro, ya tengo una solución antiséptica. Yo puedo rociar el plástico de las mochilas con esa sustancia. O si viene al 5%, son 3 cucharadas por cada litro de agua. Y con eso puedo rociar, creo que es una manera más económica de poder estar limpiando superficies, los camiones, la superficie del camión. En algunos países lo están utilizando para los buses. Cada vez que el bus recorre cierto circuito, entran los trabajadores de las alcaldías a limpiar. Entonces, eso se puede utilizar, lo pueden aplicar. Pero definitivamente esto, como decía don Ramiro, va a tener que ser un protocolo del nuevo mundo. Todos vamos a tener que cambiar y hacer cosas de esa manera para evitar la siguiente pandemia. Ok, preguntaban, se dice que el cloro a 5000 ppm es más efectivo que el alcohol. No, es precisamente lo que estaba mencionándole. Son iguales de efectivos. El cloro es más, lo que pasa es que el cloro es más fácil de conseguir. Su facilidad de adquisición es mayor que el del alcohol al 70%. Entonces sí es efectivo, ambos son efectivos. Que están compartiendo varias recomendaciones de lo que cada
finca está haciendo en sus En sus fincas, protocolos, así estoy viendo. Sí, exacto. Dice Guillermo Quesada que capacitamos al personal sobre la enfermedad, incentivamos el lavado de manos, el uso de mascarillas, se los proporcionamos nosotros, e hicimos pequeños grupos de trabajo, la toma de temperatura de los colaboradores. Si se ve una normalidad en la temperatura, se manda a su casa, porque toda fiebre es sospechosa de coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Eso que acaba de decir don Guillermo Quesada, eso es muy, muy importante. Actualmente, como muy bien dije, estamos entrando en la época de lluvia, están todas las demás enfermedades que producen fiebre, pero en estado de pandemia tenemos que estar claro que ahorita a mí me da una fiebre de 37,5, 38 y yo tengo que asumir que eso es COVID. ¿Qué tengo que hacer? Simple y sencillamente irme y aislarme en un cuarto de mi casa o en un rincón de mi casa, si es posible, y no estar en contacto con los demás miembros de mi familia. Asumir que es COVID y comenzar a vigilar y tomar las medidas sintomáticas. Pero eso que están haciendo de medir la temperatura de los trabajadores en varios lugares, en el hospital precisamente lo estamos haciendo con todo el que entra al hospital, supermercados lo he visto que lo están haciendo. Igual lo pueden implementar en las fincas cafetaleras y tomar la temperatura, y el que esté arriba de 37 hay que detenerlo y mandarlo para su casa. Ahora obviamente estamos hablando de trabajadores que están todo el día bajo el sol, bien cansados, con una actividad física extenuante. Entonces sí pudieran haber protocolos que si el paciente, el trabajador, yo le tomo la temperatura y está a 37,2, 37,3, sentarlo un rato, 20, 30 minutos mientras el cuerpo entra en su proceso de enfriamiento y volverle a tomar la temperatura. Pero obviamente si tengo un paciente o un trabajador de la finca que yo le tomo la temperatura y tiene arriba de 38, ese ni lo dudamos. O sea, ese paciente está enfermo y hay que mandarlo a su casa. Sí, nos comparte también, doctor, el gerente de proyecto de Buenos Aires. Estamos trabajando sin hacer despacho, estamos haciendo orientaciones directas a los jefes de cuadrillas, cada persona está tomando distanciamiento a la hora de retirar su comida, estamos desinfectando toda la infraestructura con cloro, los trabajadores tienen... A ver, Jabón líquido para el lavado de manos. Exacto, para el lavado de... Alcohol en gel, 70% para desinfectar. No se están recibiendo visitas de proveedores. Y pregunta. La pregunta dice, doctor, una pregunta que nos recomendó el MINSA que usemos 30 cc de cloro en 1 litro de agua para desinfectar. Precisamente, sí, muy bueno las medidas que están tomando. Excelente, diría yo que pudiera ser un protocolo para todas los que pudieran llevarla. Y sí, ese es el cloro al 5%. Cloro al 5% es 3 cucharadas, que son más o menos 10 cc, y está el cloro al 3%, que serían 6 cucharadas por litro de agua. Y con eso yo puedo rociarlo en el comedor, en todas partes, y estoy, no le voy a decir que garantizando al 100% que el virus no va a estar ahí, pero es una medida muy, muy, muy buena y efectiva. Doctor, yo le voy a hacer una pregunta. Dígame. Mucho gusto, yo soy Silvia Borges, trabajo con Ernesto. Mucho gusto, Silvia. Hay entre todo esto que la gente está buscando cómo desinfectar, salió el amonio cuaternario. ¿Qué opina acerca de usar amonio cuaternario para que desinfectemos el hogar también, o la superficie? Mire, el amonio cuaternario es un desinfectante que se utiliza en productos de limpieza de los baños, hospitales. Sí desinfecta, es un buen desinfectante, pero ¿por qué recurrir a algo que va a ser un poco más costoso que una bolsita de cloro de 6 Córdoba? Entonces, sí desinfecta, lo están utilizando muchas empresas de desinfección, de los fumigadores aquí en las casas de domicilio, sí funciona. Igual que como puede funcionar el cloro, pero lo están industrializando más, lo están utilizando más para empresas. Yo tengo una pregunta. Hola Isaías, Mauricio Barrio, un gusto de tenerte aquí, hermano. Mucho gusto, igual, un gusto. ¿Qué se sabe, Isaías, del recontagio hasta el momento?
Pues que se ha escuchado de que las probabilidades bajan, pero al final no. ¿Qué se dice, pues, entre médicos? ¿Qué se sabe? Sí, los casos pocos de recontagio que han habido, no se ha podido descubrir si realmente, uno, existen dentro de las pruebas de exámenes las falsas positivas y los falsos negativos. A mí me pudieron haber hecho un examen y haber salido positivo y realmente en ese momento no haber estado infectado. Y posteriormente haber desarrollado síntomas y haber salido positivo. Existen casos de pacientes que vienen con fiebre, si se le hace alguna prueba de COVID-19, sale negativo y en conjunto con las de COVID-19 se les hacen otras pruebas para influenza y para dengue. Y se han visto casos que salen positivos para dengue y negativos para COVID. A la semana ese paciente empieza a presentar dificultad respiratoria, regresa al hospital porque pensamos que es un simple dengue y se le repite la prueba de COVID y aparecen positivos y sale negativo para dengue. Entonces, esos recontagios que se han reportado en algunos casos, que no son la mayoría definitivamente, no se sabe si es un falso positivo que dio al inicio y luego posteriormente volvió a dar positivo un tiempo después cuando empezó a tener síntomas, o pudo haber sido una persona con algún problema inmunológico en el cual tuvo una recaída probablemente por la enfermedad que tenían de base, una persona con lupus, una persona con tratamiento inmunosupresor, ese tipo de... Pero realmente es una de las bajas probabilidades de que exista un recontagio. Yo creo que con los virus no se ha visto eso, a menos de que esto sea un virus que... Ahorita se han visto 3 mutaciones. Hay 3 mutaciones del virus, no muy diferentes unas de otras. Sería como muy mala suerte que una de las mutaciones llegue a ser tan diferente a la primera que me llegue a contaminar de una cepa A y 2 semanas después me contamine de la cepa C. Pero no creo que sea la mayoría de los casos. No es la conducta normal. Nos comenta Marlon Pérez que en Finca La Rioja, antes de usar el agua con cloro para desinfectar, lavamos las áreas con detergente para limpiar como condición previa a desinfectar. Excelente. Y don Julio Solórzano creo que nos está preguntando que si en el Vivian Pelas están realizando la prueba de COVID. No, el MINSA tiene controladas todas las pruebas de COVID. De hecho, ya casi la mayoría la mayoría de casos que estamos viendo en el hospital son casos que asumimos por clínica. Clínica quiere decir los síntomas y la historia que está presentando el paciente, y por otros exámenes que hacemos. Dentro de los exámenes son biometrías hemáticas, transferrina, DHL, pruebas de función hepática, radiografías de tórax. Vamos descartando que sean otras cosas y al final la clínica, que es lo que el paciente presenta, es lo que predomina y los ingresamos como casos sospechosos. Y es por eso que el gobierno mucho habla de casos sospechosos, casos sospechosos. Son casos sospechosos porque no le hacen la prueba, pero al final si les hicieran la prueba sí serían casos positivos. Nos pregunta don Bayardo que cada cuánto tiempo podemos desinfectar los cuartos, herramientas de nuestros trabajadores. Cada vez que tengan un cambio cambio de manos, no sé si trabajan por turnos de trabajo. Si yo limpio algo por la mañana y solo yo lo toqué, que sé que me lavo las manos a cada rato, probablemente no tenga necesidad de volverlo a tocar, de volverlo a desinfectar. Como les decía, el virus no está flotando en el aire. Entonces, si yo lo limpié bien una vez en el día y nadie más lo volvió a tocar o solamente yo lo toqué, no hay por qué. Pero si es un pasamanos de una puerta o un pasamanos de un bus, que ahí entra todo el tiempo alguien, eso lo tendría que estar limpiando casi que a cada rato. Entonces, no hay un tiempo de decirle, ahorita lo desinfecté y en una hora va a estar infectado. No sucede así. El virus, si no está ahí, no va a llegar por el mismo. Ok, tengo una pregunta, que si usted puede hablar un poco más del término inmunidad colectiva, como algunos países lo han realizado. Mire, los países que han realizado... Se nos cortó un poco.
Le decía que la inmunidad colectiva es un término que se utilizó para describir la manera en la que se comportaban los virus hace muchísimo tiempo. Y los países que apostaron a eso, Inglaterra, tengo entendido que Suecia, aplicaron ese término, se les salió de las manos. Pero inmunidad colectiva significa dejar que el virus se transmita a todas las personas y que todos nos contaminemos. El problema con este virus, a diferencia de los otros virus que han hecho inmunidad colectiva, es de que sí han tenido, este tiene una mayor capacidad de transmisión que los demás virus. Y esto ha hecho que más gente se infecta al mismo tiempo. O sea, la inmunidad colectiva implicaría que como le decía yo, que en Managua hay 1 millón de personas, 1,5 millones de personas, al cabo de 2 semanas, si nosotros no hacemos nada y todo el mundo anda como que si no pasara nada, nos vamos a contaminar todo, pero va a haber un 5% o un 15% de la población que va a tener que ir a un hospital. Y Managua no tiene capacidad para guardar el 15%, 150,000 personas, 200,000 personas en un hospital. No hay camas para tanta gente en hospitales. Entonces, el problema de poder apostar a una inmunidad colectiva es eso, que tanta gente se va a enfermar al mismo tiempo que no va a haber capacidad. Y precisamente es lo que está sucediendo, el colapso. No aplica para esto, ni siquiera con el virus de la varicela, que es uno de los que más viejos, se pudo lograr hacer una inmunidad colectiva y se tuvo que descubrir una vacuna para poderla poner actualmente, pero sí era un virus que la transmisión era menor, porque cuando a uno le daba, aparecían lesiones e inmediatamente a uno lo aislaban. Entonces sí es un término que se usa, pero de manera histórica y en epidemiología, pero actualmente los 2 países, 3 que tengo información que lo utilizaron, tuvieron que entrar en cuarentena. Inglaterra creo que fue uno de ellos que apostó por la inmunidad colectiva y hasta el primer ministro estuvo contaminado. Tengo una pregunta y dice, pacientes con síntomas de COVID que tengan neumonía y oxigenación de 93, cuidándose en casa, ¿deberían ir al hospital? Sí. Okay. Sí. Créame que es una pregunta que me toma a nivel personal porque tengo 2 pacientes que son pacientes y amigos que están con ese mismo cuadro, 7 días de estar con fiebre, 93 de saturación, 91 el mayor de ellos, y lo tienen con oxígeno en su casa, acostado. Bueno, una de las cosas que se manda es a ponerlo en posición prono. Posición prono es boca abajo, y se ha visto boca abajo porque de esa manera el flujo de oxígeno llega a las partes más afectadas por el virus. Por eso es que se hace que el paciente se acueste boca abajo. Pero ese paciente en un sistema de salud competente y que no esté colapsado, ese paciente debería de estar en un hospital, y las probabilidades de que ese paciente no me dieron más datos sobre ese paciente 93 y solo con COVID, pero si fuera un paciente mayor de 60 años, las probabilidades de que ese paciente se agrave son muchas, y hay que vigilarlo muchísimo entre el 10º y el 15º día, que es cuando más complicaciones van a empezar a aparecer. Tengo otra consulta. Doctor, una persona en mi familia necesita someterse a una operación en un brazo. ¿Es mejor esperar? Si no es tan urgente o de todos modos, como la pandemia va a seguir, mejor recomendamos que se someta a la operación en este momento. Actualmente, como decía, de nuevo vuelvo a lo del virus, que digo, Ramiro va a vivir con nosotros todo el tiempo, pero actualmente ese virus está descontrolado. Hay 100,000 virus que viven con nosotros todo el tiempo. Están ahí el virus de la hepatitis, el virus del SIDA, el virus de la varicela, sarampión, están ahí, viven con nosotros, pero ya aprendimos a convivir, ya tenemos inmunidad, ya hay vacunas, ya hay cuidados que debemos de seguir. Este virus ahorita está descontrolado. En todo el mundo, por lo menos los que han pasado por la fase en la que estamos ahorita, se han suspendido las cirugías electivas. El hospital, a partir del día de ayer, se suspendieron las cirugías electivas. Eso quiere decir que si yo tenía programada una cirugía porque me iban a componer un hueso que tenía mal, como me dice que el brazo, lo mejor es esperar. Lo mejor es no entrar ahorita a un hospital a menos de que sea una emergencia.
Y nos indica que es de la pregunta anterior que si el paciente es mayor de 60 años. Es de la... Si es un paciente mayor de 60 años y tiene alguna otra enfermedad y ya tiene 93 de oxigenación y tiene me imagino que le diagnosticaron neumonía por una placa, probablemente le hicieron la placa, entonces ese paciente es un paciente que debería estar en el hospital. El problema es, como le decía al inicio, los hospitales están saturados. Ahorita o sea, yo mismo he visto casos en el hospital Vivian Perlas de personas que tienen las condiciones económicas para pagar lo que se les pida que paguen y no hay espacio. Simple y sencillamente no hay espacio. Así que no queda otra opción que tenerlo en su casa. Pero estar pendiente que ante el primer dato de alarma, aunque sea, tienen que ir a llevarlo a la emergencia de un hospital para que le den por lo menos la asistencia mínima. Ok. No veo nada más, solo buenas tardes que indica Diego Salgado. ¿Por Bueno, qué países como Costa Rica, está escribiendo Diego Salgado, por qué países como Costa Rica y El Salvador tienen pocos muertos? Precisamente porque han hecho las cosas bien. Creo que el país a imitar es Costa Rica más que El Salvador. El Salvador ha tomado unas medidas ahí un poco drásticas, pero Costa Rica, desde el inicio de la declaración de la pandemia, tomaron las decisiones adecuadas y precisamente por eso es que han tenido bajos muertos. Su contagio ha sido menor, han podido manejar la economía de manera correcta. Creo que tiene que ver muchísimo el nivel de educación de la población. Aquí, o sea, allá se les dice está prohibido hacer esto y lo hacen caso. Aquí tenemos que casi que estar con un policía detrás, póngase la mascarilla. Entonces, creo que Costa Rica es el país a imitar. Y es precisamente porque tomaron las medidas drásticas a tiempo. Entraron en cuarentena, detuvieron todas las cosas que no eran primordiales y han ido veniendo aflojando. Creo que esta semana ya comenzaron a abrir ciertos comercios. Sí, nos indica que también tienen pocos infestados, de 800 a 1000. Así es, exactamente. Ok. No Creo veo más preguntas tampoco. Ernesto, te dejo a vos. Bueno, gracias, doctor Montealegre, por tu tiempo. Nos diste más que una A la hora. orden, Ernesto. Y muy agradecido porque es información que puede salvar vidas. Estamos conscientes que estamos en una situación muy compleja y lo que queremos para todos nuestros queridos, nuestra familia, nuestros colaboradores, nuestros clientes, es que todos salgamos de esto. Y hay que implementar estas medidas. Yo creo que no hay ni una que se conversó hoy que es drástica o innecesaria. Es al revés. Verdaderamente tenemos que maximizar las medidas de prevención en nuestras fincas, en nuestras casas, en nuestras comunidades. Y ahí es importantísimo trabajar en equipo, ¿verdad? Yo creo que la suma nos hace más fuerte. Entonces, trabajar con sus gremios, trabajar con las fincas vecinos, es importante tratar de consensuar medidas que se pueden tomar porque entre más seguridad hay en las medidas que se están tomando a nivel de zonas o microzonas, creo que le beneficia a todo el mundo. Entonces, estamos entrando en etapas difíciles, semanas y meses muy difíciles, porque como dice el doctor Montealegre, es una realidad y desafortunadamente yo creo que casi todo el mundo en esta llamada ya conoce a alguien que falleció dentro de Nicaragua o fuera de Nicaragua o es que está actualmente con el virus y eso no va a detenerse. Entonces, verdaderamente nos tenemos que cuidar unos a los otros y ojalá que pronto con las medidas, si se vayan a implementar, sean a nivel país o si no, la salud está en nuestras manos, nosotros podemos tomar medidas que aportan algo, es lo que necesitamos, porque con un sistema de salud saturado, tristemente vamos a ver casos como el que alguien comentaba, de personas que deberían de estar en un hospital y simplemente no hay cama. Y obviamente eso va a elevar las probabilidades de que esa persona tal vez no sobreviva. Entonces, efectivamente, al tomar medidas de prevención, simplemente estamos ayudando a que el contagio sea menos rápido
y que permita al sistema de salud poder atender a los casos en el tiempo. Entonces, agradecerles al doctor, y las intervenciones de cada uno fueron muy interesantes, y ojalá que cada quien se llevó algo que puedan implementar en su finca y en su casa, e información que puedan compartir con los demás.